del que hemos venido nosotros discutiendo en la Revolución Bolivariana casi desde los inicios del proceso revolucionario, que es el de el carácter profundamente antidemocrático de los medios de comunicación, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Eso está afectando muchísimo la vida en sociedad porque es un avance del conocimiento que se ha secuestrado definitivamente para ponerlo al servicio de intereses muy particulares de élite cada vez más reducida. En la medida en que se expande el medio de comunicación, va quedando en evidencia ese carácter, esa naturaleza profundamente antidemocrática, sobre todo por la inversión de la realidad que se está haciendo permanentemente a través del medio de comunicación, torciendo los hechos reales para acomodarlos según la visión antojadiza de los dueños de las grandes corporaciones mediáticas que están en manos privadas. Y eso se pone en evidencia en este caso de manera mucho más cruda cuando vemos que en la gira del presidente Maduro a China hay una afectación no solo desde el punto de vista económico y del intercambio comercial, sino político muy importante para el imperio norteamericano y en general para el modelo de dominación neoliberal capitalista de los grandes sectores hegemónicos. Para nadie es una mentira ya que el capitalismo se asienta no en el intercambio del debate, en la construcción democrática con los pueblos, sino se asienta en el medio de comunicación. Si no fuera por los medios de comunicación, el modelo capitalista se habría venido abajo hace mucho rato, porque lo que está sirviendo para apuntalar un modelo que está haciendo aguas, que está afectando, que es el generador de hambre y miseria en el mundo entero, es medio de comunicación privado. ¿Dónde está la manipulación en este caso? Es decir, el diario Nacional dice que el gobierno venezolano fue a buscar una serie de recursos económicos porque, según ellos, en el país no hay suficientes divisas y el gobierno necesita de este tipo de alianzas para adquirir divisas, pero que los chinos, que el gobierno chino le habría negado esa posibilidad al presidente Maduro. Así lo titulan y es lo que muestra el presidente ayer. ¿Dónde está la manipulación? Como te digo, efectivamente empieza hasta en el rasgo mínimo. Yo te lo quiero mostrar con una sola fotografía que colocaron el día lunes en la prensa, el día domingo, los dos grandes diarios de la derecha en Venezuela, el Nacional y el Universal. Una misma foto que tú como periodista sabes que en prensa la fotografía no se diagrama en función de los elementos de composición como pudieran hacerse en una entrevista o en una nota de sociales, sino que se diagraman en función de la noticia. Es decir, si tú estás tomando una firma de un documento por autoridades, etcétera, tú vas a tomar la firma, no a componer con los elementos que hay alrededor. En el caso de la gira del presidente Maduro, se agarró la fotografía para diagramar en función del nombre de la línea aérea y no del objeto central, que es el tema de la noticia, que es el presidente, que está completamente disminuido. Es decir, la noticia se disminuyó para colocar como noticia el nombre de Cubana de Aviación y tanto el Nacional como el Universal utilizaron la misma fotografía, lo cual demuestra lo que dice la ministra Delcy Rodríguez en estos días respecto de ese manejo avieso, perverso que está señalando el presidente Maduro, de que hay una cartelización de los medios privados para tratar de atacar el proceso revolucionario, porque en este momento para ellos significa, como digo, muchísimo desde el punto de vista político, el que avance la revolución bolivariana, incluso por encima del avance cuando estábamos en la fase de la revolución que tenía al frente al comandante Chávez. ¿Por qué? Porque ellos vendieron al mundo entero que aquí había un proceso dictatorial, tiránico, donde había un tirano que había secuestrado todos los poderes y que era lo que lo mantenía en el poder en contra de la voluntad popular. Pero una vez que ya no está el comandante Chávez al frente de la revolución y sigue un nuevo presidente dando visos de que está profundizándose la revolución en nuestro país, eso significa un revés muy grave para el modelo neoliberal capitalista, porque está quedando en evidencia que la revolución sí es real, sí es auténtica y que no es un modelo dictatorial. Y si va a China, el presidente de esa revolución latinoamericana, y avanza con esos grandes acuerdos que benefician la construcción de bienestar en nuestro país, grandes acuerdos como los enumeró anoche el presidente Maduro, que significan transformación incluso ya no solo de la economía nacional para combatir la guerra mediática a la que estamos sometidos y la guerra económica, que desde los sectores privados se nos está tratando de poner como asfixia al venezolano, sino, como digo, en la transformación de la infraestructura, en el cambio, digamos, del modelo incluso de sociedad, porque es un avance sustantivo que está iniciando en este momento la revolución en esta nueva fase.
Ese es el verdadero enemigo del modelo neoliberal capitalista en Venezuela y en el mundo. ¿Cuál es el impacto que tienen ese tipo de publicaciones? Porque tú bien lo decías al principio, no es nuevo, es decir, es una conducta recurrente de los medios de comunicación, los que estás mencionando, por ejemplo, el caso del Nacional y el Universal de los últimos años. Es decir, a estas alturas, ¿qué tanto impacto tiene eso en la población? No, lo que tiene es un comportamiento evolucionado en función de esta nueva exigencia, pero el pueblo es cada vez más consciente, mucho más maduro desde el punto de vista del juicio crítico frente a todos estos fenómenos, precisamente porque lo que llevó adelante quizás como mayor logro en la revolución bolivariana el comandante Chávez fue la elevación del nivel de compromiso revolucionario del pueblo y con ello de conciencia política. Entonces hay mucho más madurez en nuestra sociedad porque eso es posible en el marco de un proceso de transformaciones como el que estamos dando. El debate está orientado a la elevación del juicio y del criterio de la sociedad de un bando y del otro. Es decir, yo estoy hablando en términos absolutos. Y eso es probablemente uno de los mayores activos que tenemos nosotros en nuestro país, el empoderamiento del debate político, ya no solo en manos de los medios y de los voceros de los medios, sino de la población en su conjunto. Eso hace que entonces este tema, para los dueños de los medios, sea de una necesidad de revisión imperiosa, porque incluso los periodistas de esos medios, que en la mayoría de los casos, de manera honesta, ellos trabajan en función de lo que es la concepción neoliberal, no porque hay una línea que se esté siguiendo estrictamente en función de agredir o atacar, sino porque esa es su visión también. Ellos ya están en buena medida, porque lo hemos conocido de parte de muchos de estos periodistas de los medios de derecha, están dándose cuenta de que están quedando expuestos ante la sociedad cuando se da una manipulación y ellos no quieren incurrir en eso porque está afectando su formación profesional, su carrera profesional y su relación con el público. Entonces se están quedando cada vez más solos los dueños de los medios, que no son periodistas, son empresarios de la comunicación. Vamos a pasar a otro tema. El presidente Maduro ayer, además de reflexionar sobre la visita a China y el trato que dieron algunos medios de comunicación, hizo una denuncia bastante grave, bueno, dos. Una sobre la planificación de actos que pretendían sabotear su visita a Nueva York, a la sede de la Organización de Naciones Unidas, y otra referida a una grave, digamos, falla que estaría presentando el avión presidencial que estuvo 5 meses en Francia siendo sometido a unos trabajos de mantenimiento. Eso correcto, eso va a conducir a una denuncia formal de parte del gobierno venezolano frente a esta empresa Airbus de Francia. ¿Cómo analizas tú, cómo entiendes tú estos dos elementos que conllevan una situación grave, ¿no? Es sumamente grave. Es probablemente lo más grave que hemos encontrado en todos estos planes de la derecha por tratar de frenar, la derecha nacional e internacional por tratar de frenar, como digo, el avance de la revolución en esta nueva etapa, porque aquí cristaliza el hecho de que la revolución no era un asunto antojadizo del presidente Chávez, sino que es una realidad y que en la medida en que ella no sea obstaculizada por los sectores de derecha, va a demostrar en la práctica lo que se ha demostrado en China, que cuando avanza un modelo de justicia y de igualdad socialista, sí puede obtener logros económicos que lo coloque como por ejemplo China, como una de las potencias más importantes económicas emergentes. Entonces por eso es que está arreciando esta agresión contra la revolución bolivariana en este momento, porque aquí se está constatando que es una revolución verdadera, auténtica y popular. Entonces, en este caso, trasciende el intento de magnicidio que hasta ahora se ha develado, urdido pues desde los sectores ultraderechistas y fascistas de la derecha nacional e internacional, porque aquí están involucradas empresas muy importantes en el mundo, como la empresa Airbus. Cuando se habla de un overhaul, es el nivel más alto de revisión que se le hace a una aeronave. Los aviones se revisan de manera distinta como revisa uno cualquier otro vehículo. Si los vehículos tú los llevas al taller cuando tiene un ruido, cuando tiene algún desperfecto. Pero un avión, sin necesidad de que tenga ninguna falla, ningún ruido, hay que llevarlo, porque si la falla se produce volando y genera entonces una catástrofe en la mayoría de las posibilidades. Este proceso de overhaul es la revisión más exhaustiva hasta la última tuerca. Y saliendo de la empresa más importante de construcción de aeronaves del mundo, que es la Airbus, por eso el presidente Chávez pidió que se comprara esa aeronave allá, porque es la empresa número 1 en el mundo en términos de avance tecnológico y de aseguramiento, digamos, de la calidad de la aeronave.
Cuando viene ese avión de ese proceso de overhaul durante 5 meses y el presidente Maduro, gracias a una corazonada, como él dijo, en la que decidió bajarse del avión para irse por tierra, para el compromiso que tenía, y ordenar entonces una revisión acá con los técnicos venezolanos y de Casa Militar, encontraron una falla que es muy grave, porque es una falla estructural en el fuselaje, en uno de los planos, que es como le llaman en la aeronáutica a las alas. Entonces, esa falla significaría que hay ahí una intervención por parte de la empresa Airbus o de quienes hayan interferido ahí de manera subrepticia, con lo cual también habría una responsabilidad. El hecho de que se llegue ya al nivel que anunció al final el presidente el presidente Maduro, de que se ha empezado a establecer conversaciones con un bufete internacional especialista en la materia, significa que esto no es una noticia para distraer la opinión pública, ni mucho menos como va a empezar a decir ya la oposición. Sí, porque es que lo que normalmente se dice frente a este tipo de situaciones es que ante la inminencia o ante la llegada de procesos electorales, el gobierno recurre a denuncias sobre magnicidio. Claro, pero la constatación, fíjate, en el caso de los sicarios que fueron detenidos hace poco y que ese informe se presentó completo, ahí hay un fenómeno, un elemento, digamos, que permite diferenciarlo de todo ese tipo de campañas, ¿no? Que estaría argumentando la oposición, estaría adelantando el gobierno. Y es la participación del gobierno colombiano en la investigación que da con la detención. Es decir, no se puede pensar que es que hay una confabulación de los dos gobiernos para malponer a la oposición en un proceso preelectoral de campaña. Y en este caso, si hay una acusación formal contra la empresa Airbus, es porque hay elementos reales, tangibles, eso que llaman elementos de convicción para adelantar esa denuncia. Entonces, ahí no se puede aducir en modo alguno que es una campaña mediática por parte del gobierno, pero sí puede pensarse o presumirse que es una actuación de la derecha por el expediente que ha tenido su comportamiento en contra de la revolución bolivariana. Es decir, es mucho más lógico pensar que es un nuevo fracaso de la oposición venezolana en sus intentos por acabar con la revolución, antes que pensar esa barbaridad de que sería una campaña de distracción por parte del gobierno si están interviniendo gobiernos y empresas, corporaciones del más alto nivel en el mundo. El tema es quiénes, es decir, cuando se dice la derecha venezolana, ¿de quiénes hablamos? Porque en la derecha venezolana militan, bueno, una gran cantidad de partidos políticos, de organizaciones. Ahora, ¿cuáles son los sectores? Otto Reich ha estado al frente de toda la orquestación en Miami de los planes de derribamiento de la revolución bolivariana. Eso está documentado, existe. En los planes que se han develado, el ministro Rodríguez Torres ha dejado claro cómo se han llevado adelante esos procesos de investigación muy altamente profesionales por parte de los cuerpos de seguridad, que han dado cuenta de las reuniones, las llamadas telefónicas, etcétera. ¿Cómo se hace eso, pues? Es decir, no tiene por qué aparecer Capriles Radosky en cámara diciendo ciertamente nos capturaron en esto, para que haya una credibilidad, o que se caiga el avión presidencial o aparezca tiroteado la comitiva presidencial en algún momento, para que se dé credibilidad a estos hechos. La credibilidad se da en precisamente el desmantelamiento de los planes con pruebas. Y en este caso hay pruebas irrefutables, contundentes, que además tienen el aval de, como digo, gobierno, y el hecho de que están involucradas corporaciones transnacionales de suma importancia como Airbus. El presidente Maduro se refirió ayer al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama, sobre las situaciones que estarían siendo planificadas en Nueva York ante la visita a la ONU. Y dijo, bueno, el presidente Obama o no tiene condiciones para frenar ese tipo de situaciones o las avala. ¿Cuál será digamos, la realidad allí? Desde muchísimo antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, se sabe que en Estados Unidos los presidentes no mandan, sino las grandes corporaciones, que fueron las que, cada vez que transcurre el tiempo, se documenta más, fueron las que ordenaron el asesinato, entre otros, de John Fitzgerald Kennedy mismo. Eso es una realidad en esa sociedad y es la que quiere impactar al mundo para someterlo bajo su dominio. En la medida en que hay más conflagraciones en las que está involucrada Estados Unidos, lo que hay en realidad es el interés de las grandes corporaciones por derribar modelos soberanos que impidan el libre desempeño de las grandes transnacionales en la búsqueda de obtener mayores beneficios, ampliando sus mercados.
Y eso es lo que justifica las guerras desde el punto de vista de la concepción imperialista norteamericana. El presidente ahí es la pieza para llevar adelante eso, para llevar adelante la fachada de la democracia y para llevar adelante la guerra, que es la que no quiere hacer la gran corporación. La gran corporación quiere sacarle beneficios, provecho a esas guerras, a ese sometimiento de las economías emergentes en el mundo y al derribamiento de las ideas de soberanía. Por eso es tan importante que Venezuela esté avanzando ya no solo en la construcción de un modelo de bienestar para nuestro pueblo, sino como inspiración que es ante el mundo de ese modelo de justicia y de igualdad social que tanto reclama la población en el mundo capitalista hoy en día, que es la que padece hambre, miseria, porque es ahí, en el ámbito del capitalismo, donde está el hambre y la miseria. En la medida en que avanzan revoluciones como la venezolana, se demuestra entonces esa realidad y eso afecta muchísimo a esos intereses de esas grandes corporaciones.